Bienvenidos amigos y amigas aeronautas, un programa más de Descifrando Tecnicismos. Hoy nos acompaña la encargada de un órgano técnico que precisamente, si algo le abundan, son los tecnicismos. Es una de las partes legalmente más puras del Congreso, por llamarlo de alguna manera, y que ha tenido retos particularmente especiales, me atrevo a decir completamente sui generis, que no se habían dado en la historia de Jalisco. Hoy nos acompaña mi amiga Vanessa López, titular del órgano técnico de la Comisión de Justicia. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Gracias. ¿No? Es un placer tenerte por aquí. Vanessa, pues en este programa tratamos de explicarle al público qué pasa detrás del Congreso y todos esos tecnicismos raros que solemos manejar, ¿no? ¿Para qué? Para al final conseguir algún producto legislativo o algún resultado de las actividades y de las obligaciones propias del Congreso. Para presentarte o para presentar el trabajo de tu órgano, yo me voy a permitir platicarle algo al público. A veces pensamos que los diputados únicamente se dedican a hacer leyes. Sin embargo, el Congreso tiene otros dos tipos de facultades. Hacer leyes es material y como tal, eso, la parte legislativa pura. Sin embargo, también hay otras dos, ¿no? Las materialmente legislativas, porque son administrativas, ¿no? Y algunas que pueden ser materialmente legislativas, formalmente legislativas, pero materialmente judiciales. Y eso es lo que pasa un poco con el órgano de Vanessa, porque además de que se puede generar un dictamen de ley que apruebe, modifique una iniciativa, pues también por aquí pasa el proceso de elección de magistrados. Es correcto. Que no es como tal generar una ley, pero sí es una obligación del Congreso. Vanessa, platícanos un poquito cuáles son las facultades, las atribuciones de la Comisión de Justicia a la cual tú atiendes. Mira, pues como ya lo señalaste, primero es dictaminar todas las iniciativas de leyes que presentan las y los diputados. Como parte de ese trabajo, pues hay un estudio que se realiza en el área del órgano técnico para efecto de determinar pues, la pertinencia de la modificación que se está proponiendo, ¿no? Esa es una tarea importante dentro del órgano técnico, pero que contribuye también en ese acúmulo de obligaciones en áreas, por ejemplo, de transparencia. Hay obligaciones de transparencia como son el poder estar informando de manera simultánea que se desarrolla una sesión cuáles son los asuntos que va a discutir la comisión. Me parece que es un reclamo que ha venido la sociedad de saber qué es lo que está discutiéndose, entonces nosotros contribuimos a que en la comisión pues estén correctamente informada la ciudadanía de los asuntos que se van a discutir, ¿no? La iniciativa de leyes. Lo que señalas en relación a la ratificación o elección de algunos funcionarios, particularmente lo que se ve en el Poder Judicial, pues fue un tema que esta legislatura y particularmente en el año anterior se llevó a cabo un proceso muy importante derivado de una gran reforma constitucional que nos tocó ser la cabeza. Bien, y precisamente de eso vamos a aprovechar el segundo bloque para que nos platiques a detalle toda esta singularidad que te tocó vivir alrededor de. Pero ahorita quisiera que me platicaras un poquito más de estas dos dualidades, ¿no? Por un lado, sí, como cualquier otra comisión, la tuya puede aprobar o rechazar una iniciativa o modificarla y que salga a pleno y se modifica la ley. Pero tienen que estar al pendiente precisamente de esta otra parte, ¿no? Del proceso de cómo va marchando el Poder Judicial, pero desde el legislativo. Y a veces la gente no sabe esto, ¿no? A veces piensa que nos mandamos solos, tanto aquí como allá, como en el Poder Judicial, como en el Poder Legislativo. Exactamente, ¿qué puedes y qué no puedes hacer respecto del Poder Judicial? Particularmente en lo que ve al Poder Judicial, a nosotros nos toca reformar su ley orgánica. La Comisión de Seguridad y Justicia es un tanto amplia en cuanto a las materias de las que conoce a partir de las iniciativas. El concepto de seguridad, que es amplio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las leyes y las instancias de seguridad, entendiéndose Ministerio Público, pero del Poder Judicial su ley orgánica, es decir, la estructura a través de la cual funciona el Poder Judicial. Y eso tiene que ver con desde la forma en que se designan los jueces y todo como el funcionamiento ordinario del Poder Judicial, de su ley orgánica, ¿no? Las atribuciones más específicas forman parte ya del poder que tiene el Poder Judicial para generar sus propios lineamientos a partir de lo que la ley orgánica le establece. Lo cierto es que el Poder Judicial, al igual que cualquier otro poder, una vez que entra en estudio el legislativo de sus leyes, pues tiene la oportunidad de observarlas y es una etapa dentro del proceso legislativo que se debe de vigilar previo
a la aprobación de una ley. El Poder Judicial tiene que determinar si está de acuerdo o no con esas modificaciones y en todo caso hacerlas valer si considera que no, que está invadiendo las facultades del Poder Judicial. O que no las invade, pero que operativamente no son prácticas. Sí, ya por ejemplo el Poder Judicial lo delimita, no el Poder Legislativo, pero sin embargo se vigila que la estructura funcional en este marco de actualización de las normas pues sea acorde a lo que el Poder Judicial está requiriendo en una etapa específica, ¿no? En un proceso. Sí, que puede ser como la típica, ¿no? Qué bueno que eso es obligatorio, que hay internet en todas las escuelas. En mi comunidad no hay luz, ¿no? No hay energía eléctrica, pero qué bueno que lo pusieron. No, podría pasar, ¿no? Que de repente desde el escritorio cayéramos en el legislativo en algo que es impráctico en la vida diaria del Poder Judicial, ¿no? Justamente todas las iniciativas, no solamente las que regulan al Poder Judicial, por ejemplo, como parte del Poder Judicial, también nos toca ver el tema del Instituto de Justicia Alternativa, pero todas las iniciativas justamente se revisan a partir primero de esta pertinencia, si existe la necesidad de reformar esa ley y si la propuesta que se está sometiendo a consideración pues atiende a alguna problemática social o viene a resolver una problemática social. Entonces, justamente poder dialogar con el Poder Judicial o con cualquiera de los involucrados en las leyes que nos toca reformar, pues es una parte importante, porque además atendemos a las necesidades, sí desde la visión de un legislador, pero también de la necesidad y de la pertinencia que advierta el órgano que va a aplicar esa ley. Okay. Ahora, institucionalmente, ¿cómo se da ese proceso? ¿Se realizan juntas o demás o lo citas aquí en el Café del Degollado? No, de hecho, nuestra legislación prevé primero la posibilidad de hacer algún foro y eso significaría que la comisión de manera formal, invita a cualquiera, al Poder Judicial para dialogarlo. Particularmente en la reforma constitucional que tocó este tema, así se hizo, ¿no? Se invitó al Poder Judicial, entendido magistrados, jueces, secretarios, sindicatos, para poder dialogar con ellos sobre la pertinencia o no de una reforma. Esa es una posibilidad. Y no obstante eso, que se agota una vez que el órgano técnico ha sometido a consideración de los diputados un dictamen. Cuando se es discutido en el Pleno, en ese momento también el Poder Judicial puede mandar a lo que se le denomina un orador para que intervenga y aún así siga haciendo ajustes o observaciones a los dictámenes que se presentan. Son como estas dos etapas. Tu órgano técnico también, por lo que escucho, entonces también llega a tener contacto con los colegios y incluso las escuelas o facultades de Derecho. Sí, parte importante de las mesas se ha buscado ser mesas plurales en donde participen toda la comunidad jurídica entendida, alumnos, colegios de profesionistas, barras, notarios, secretarios, sindicatos, porque al final del día cada uno de ellos representa una postura, ¿no? Claro. Y como juzgador, como justiciable, entonces sí es importante tener una visión general de todas estas personas a las que se les aplica o se les va a aplicar la ley. Perfecto. Ahora, para irnos preparando para el siguiente bloque, porque ya casi nos tenemos que ir a comerciales, a ti ya te tocó vivir el proceso de elección de magistrados. Es correcto. Y entiendo que, a diferencia de legislaturas pasadas, ya te tocó sobre una reforma legal y te tocó sobre características especiales. Cuéntanos así, rapidito, en 30 segundos, los retos para que en el siguiente bloque nos desmenuces cómo pasó y cómo se vivió esta situación. Pues el reto fue llevar a cabo la primera elección de un número sumamente importante de magistrados, que son 9 de los 34, o sea, una tercera parte del Poder Judicial se renovó bajo un nuevo modelo constitucional que significó un año de trabajo previo para la elección. Muy bien. ¿Por qué no nos platicas de esto, los detalles, ahorita que regresemos de comerciales? Sí. Ya estamos de regreso, amigos y amigas videonautas. Vanessa, a ver, primero, cuéntanos tradicionalmente o anteriormente cómo era la elección de estos magistrados, que hace tan diferente lo que a ti te tocó para que la gente pueda entender la magnitud de lo que pasó, que hasta, bueno, saliste en la prensa nacional, ¿no? Sí, las elecciones de los magistrados se hacían a través de una convocatoria pública
en donde todas las personas interesadas con determinado perfil, abogados con título, etcétera, 10 años cuando menos, presentaban literalmente una solicitud y acompañaban, no era un requisito, pero era una costumbre, acompañaban cartas de recomendación. La entregaban ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial nos enviaba a nosotros todo el paquete de personas interesadas en aspirar. A partir de ahí, la Comisión de Justicia determinaba si cumplían con los requisitos que establece la Constitución o que establecía la Constitución, y básicamente solamente entrevistaba a los aspirantes y a las aspirantes a efecto de poderlos conocer de viva voz. A partir de esa entrevista, que no era vinculante, emitía un dictamen y el Pleno los... Tiempo. ¿Qué es eso de que no es vinculante? Es decir, la asistencia o no de una aspirante a la entrevista no le afectaba sobre su condición de ser elegible y tampoco afectaba sobre la percepción de idoneidad. Ayudaba justamente a verificar que las habilidades que pudiera desarrollar en una entrevista pública, pero no contaba como una calificación. Okay, perfecto. Y luego, bueno, ya te interrumpí, no, porque son los tecnicismos que luego le interesa a la gente. Sí, y entonces, una vez verificada esa entrevista, pues la Comisión de Seguridad mandaba al Pleno su dictamen. Y ese dictamen lo votaban los diputados y a partir de ahí se elegían a los magistrados. Ese era todo el procedimiento. ¿Qué pasaba si había empate en esa votación? ¿Otra ronda? La ley orgánica y la Constitución preveía que de haber empate se podían hacer hasta 3 rondas de votación para lograr el desempate. Al no haber acuerdos después de las 3 votaciones, pues entonces sí se declaraba que no había elección y se giraba una nueva convocatoria en la que podían participar incluso las mismas personas que habían sido declaradas como elegibles. Así funcionaba como tal antes. Así es. Pero a ti ya te tocó otro tipo de reto. Cuéntanos de eso. En diciembre del 2019 se modifica la Constitución. Con esa modificación constitucional se establecen grandes temas. Primero, la necesidad de que los aspirantes a magistrados aprobaran un examen de control de confianza y un examen también de conocimientos. Esa fue la reforma constitucional. Dicen, ¿qué significa un control de confianza? Pues evaluar en diferentes aspectos económico, social, médico, inclusive toxicológico y psicométrico a una persona y que hubiera un resultado positivo para efecto de poder estar participando. Pero además también que cumplieran con un examen de conocimientos que permitiera verificar que todo ese cúmulo de experiencia que ellos señalan pues sea comprobable a través de un examen hecho por expertos. A ver si como roncas duermes. Así es, entonces el reto era determinar quién hacía el examen, que estuviera a la altura de poder evaluar el conocimiento que tuvieran pues la magistratura del Estado. Y entonces pues se determinó que fuera el Ceneval, una institución totalmente acreditada, totalmente fuera de cualquier ámbito público, ¿no? Eminentemente académica, con prestigio internacional reconocido. No es una institución del Estado tampoco, donde pudiera influir el gobernador o un alcalde, nada. No, una institución totalmente imparcial que participó en el diseño del examen. Digamos que esos fueran el primer gran reto, ¿no? Establecer un control de confianza, un examen de conocimientos. Para llegar al examen de conocimientos se trabajó alrededor de 6 meses con el Ceneval, porque el Ceneval implica el diseño de un examen a partir de necesidades, de a quiénes se va a evaluar, qué es lo que quiere el Congreso medir. Claro. Entonces se determina un perfil de qué atribuciones o qué cualidades quiere el Poder Ejecutivo que tenga el Poder Judicial o el magistrado, se diseña, se elabora un examen ex profeso para ese tema y en ese diseño participaron alrededor de 50 especialistas, ¿no? Abogados, colegios, jueces, magistrados, directores de universidades, inclusive personal de las coordinaciones, pero fueron 6 meses de trabajo que a través de 6 comités académicos se iban solventando etapas
y bueno, tuvo como resultado un examen único para los magistrados. Hecho que es de destacar, ¿no? Porque no te sacaste las preguntas ni tú ni ninguno de los diputados debajo de la manga de, ay, vénganse, vamos a ver qué les preguntamos, ¿no? A los candidatos. Fue 6 meses. Fueron 6 meses de trabajo y en donde cada etapa, ¿no?, iba conformándose por diferentes personas, lo que hacía también la credibilidad del examen. Nosotros podemos pensar que en una cadena en donde participan tantas personas puede haber fuga de información. Justo eso te iba a preguntar. Lo cierto es que no. Primero, desde las reglas de Ceneval, en donde todos quienes participaron en el diseño firman un convenio de confidencialidad, pero además en donde estos diferentes comités, que fueron 6, no compartían entre sí información y no formaban parte los miembros uno de otro. Okay. Sí había un gran comité, el que se le denominó comité de diseño, en donde participaban sí las mismas personas, pero ellos no tenían acceso ni a las preguntas, ni a los reactivos, ni quienes elaboraban los reactivos. Okay. Y al final se hizo un gran banco de reactivos que de manera aleatoria se escogieron y se determinaron en un examen, ¿no? O sea, podían 2 personas coincidir en haber sido, por ejemplo, elaboradores de reactivos, pero de ninguna manera sabían qué reactivos iban a estar en el examen. Sí, si el que yo hice estaba o no estaba. Así es. Okay, Hubo un banco que permitió eso. Y asumo que el convenio de confidencialidad también tenía alguna penalidad en caso de ser violado. Claro, sobre todo para quienes participaban en él, ¿no? Evidentemente el Congreso fue selectivo en determinar qué personas participaban en cada uno de los comités. Todo se aprobó a través de acuerdos internos en la comisión, quienes formaban cada uno de esos comités, y de entrada, ¿no?, ellos firmaban una carta compromiso con el Congreso y particularmente con Ceneval, ¿no? El Ceneval está certificado en ese proceso, claro, y por lo tanto requería que los participantes en el proceso de diseño estuvieran pues bajo palabra y bajo firma de que no iban a revelar la información que en cada uno de los comités se discutía. Eso me resulta completamente interesante, ¿no? Porque pocas veces escuchamos como ciudadanos cómo se arma todo este entramado, ¿no? Y podemos pensar o hasta tener suspicacias de, ay, sí, pues lo hacen los diputados y luego precisamente puede haber una filtración o quedan a modo. Todo este trabajo que hace tu órgano es precisamente para evitar eso y garantizar a la ciudadanía que estás haciendo unas cosas de lo más transparente posible, ¿no? Lo más derechas posibles y efectivamente tratando de conseguir a los mejores perfiles para la más alta magistratura judicial que hay en Jalisco, ¿no? Así es, y justamente sumado al alto perfil académico que debían de reunir, pues había también un alto perfil de confianza, ¿no? Justamente el control de confianza mide esa otra parte. ¿Con polígrafo y todo? Polígrafo, pues fueron muchos meses de discusión, pero al final polígrafo, médico, que estuvieran sanos, sanas, y es una cadena de pasas un examen, ¿no?, con mucho rigor científico elaborado, pero también pasas otro examen en donde te evalúan otro tipo de condiciones, pues como es la confianza, ¿no? Entonces, claro, parece que se cierra el círculo de probidad en todos sus términos, de que las personas que fueron dictaminadas como elegibles, pues cumplían con todos esos requisitos. Entonces, que al final pues no es una labor simple, ¿no? No, porque al final también eso permitió eliminar de la lista a todos aquellos que por una u otra condición no aprobaron el examen de conocimientos o inclusive el control de confianza. Entonces eso es una herramienta que el Congreso le permite discernir, si bien es cierto de que hay muchos interesados, pero sí escoger a los mejores perfiles. Correcto. Que además a la gente le interesa mucho eso, ¿no? Que tanto al principio como al final la gente que imparta justicia sea honesta y capaz, ¿no? Sí, porque justamente los mejores promedios en términos de calificación del examen fueron quienes estuvieron en posibilidad de ser elegibles, porque aun cuando hayan pasado el examen, solamente se escogió a aquellos que tuvieron las más altas calificaciones. Claro. Entonces, de entrada, el perfil de todos aquellos que fueron elegibles
me atrevo a pensar que fue como nunca de los más altos. Perfecto. ¿Qué te parece si nos platicas el éxito de esto después del corte? Sí, muy bien. Vamos a una pausa y ahorita regresamos para seguir platicando con Vanessa de qué pasó con la prensa nacional alrededor de este proceso. Gracias. Ya estamos de regreso aquí para nuestro último bloque con Vanessa. Otra vez muchas gracias porque nos acompañaste. Ha estado interesantísimo, ¿no? Y creo que a la gente le está quedando claro todo esto que pasa antes de poder elegir un magistrado, ¿no? Creo que eso es importante que se lo presentamos a la gente, porque insisto, a veces pueden pensar que son procesos muy sencillos, que los hacemos de la noche a la mañana, con una semana que lo organicemos, ahí quedó, ¿no? Simplemente la convocatoria dura una semana y la convocatoria también se tiene que revisar cómo está redactada, ¿no? Para no generar o una confusión o que de alguna manera sea impugnable después, ¿no? Es decir, es que aquí esta redacción se presta para esto, entonces, ¿por qué a él sí le dieron chance y a mí no? Y ahí te va el amparo, ¿no? Y entorpecemos otra vez la elección de los magistrados, cosa que seguramente también te ha tocado ver, ¿no? Así es. De hecho, la convocatoria fue un proceso de 4 meses el diseño del documento final, porque justamente se adecuaron a las nuevas exigencias constitucionales y hubo necesidad también de reformar nuestro reglamento interno para poder llevar a cabo todo el proceso de elección. Entonces, el diseño de la convocatoria con esas características al principio pues fue única, ¿no? Porque además también contábamos con la presencia de observadores. Entonces, de manera simultánea, pues hubo observadores que podían justamente vigilar desde la sociedad civil el proceso que nosotros ya estábamos llevando a cabo. Entonces había testigos sociales que podían válidamente manifestar sobre cualquier inconsistencia que advirtieran, pero el diseño de la convocatoria fue pues en sí el primer reto para la elección de esas magistraturas. A ver, Vanessa, 3 preguntitas para que la gente termine de dimensionar la importancia del trabajo de tu órgano técnico y de la Comisión de Justicia. Fueron 9 de un jalón, tengo entendido. ¿Y cuánto tiempo duran estos 9 en su puesto? Efectivamente, se eligieron de manera simultánea 9 personas como magistrados. Una nota característica es que se incorpora en la convocatoria la paridad de género. Y entonces hubo una convocatoria en donde se eligieron 5 mujeres y 4 hombres, que también es un ingrediente que permitió o lo hizo diferente de otros procesos. Cada magistrado dura en su encargo 12 años, entonces estás hablando de que 12 años. Y 9 de 34, pues es una tercera parte casi del Poder Judicial lo que se renueva. 12 años y ya no son reelegibles ya como no antes. Ya no se reeligen. Okay, porque antes sí se podía, ¿no? Sí, tenían un periodo de 10 años y después se podían… Una o dos, ¿no? Por una sola ocasión, 7 y se reelegían por 10 años más. Exacto. Y ahora es… Solo 12. Solo 12 años. O sea, imagínense, queridos amigos, lo importante de poder hacer bien este proceso. Porque si a veces, cuando duramos 3 en el cargo, ya nos quieren correr, porque pues, no damos el ancho, imagínate que elijan mal a alguien que se queda 12 y que aparte remover un magistrado tampoco es una cuestión fácil. No, y justamente la reforma constitucional, si bien es cierto, prevé la posibilidad de que el magistrado permanezca en el cargo 12 años, también estableció como una nota que cada 4 años se reevaluara en el tema de control de confianza. Claro. Esto quiere decir que a los 4 años de vigente su nombramiento tendrá que acreditar nuevamente que continúa con este control de confianza aprobado y de lo contrario, pues bueno, puede haber el retiro de la magistratura, de acreditarse que ya no es probidad, que ya no mantiene la probidad. Que ya no mantiene la probidad, exactamente, porque volvemos a lo mismo. Es el máximo escalón del Poder Judicial y que de repente alguien se desvíe y empiece a caer en actos de corrupción y demás. Entonces, es justo lo que la gente y la sociedad no necesita ahí, ¿no? Así es, o sea, si sumas los 12 años de los 9 cargos, pues estás hablando de 100 años de justicia que se designaron en un proceso más o menos en total de año y medio que se llevó el proceso desde la modificación constitucional hasta su elección. Perfecto. Y a ver, ahora cuéntanos, ¿cuál fue la reacción de la prensa nacional al respecto? Porque algo hubo por ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, cada estado tiene el derecho a decidir cómo elige a sus magistrados. Particularmente en Jalisco es a través
del poder, solamente interviene el poder legislativo, que ya esa es una nota importante, solamente interviene el poder legislativo. No mete mano el gobernador. Nadie. No hace propuestas el gobernador. Nadie. No te manda ternas el gobernador. No. Y de todo se encarga el poder legislativo. Y, por ejemplo, en esta ocasión, en donde se iban a elegir 9 cargos, particularmente 5 mujeres, 4 hombres, con un examen de conocimientos avalado por una institución acreditada internacionalmente, con control de confianza, y pues fue motivo pues, de un análisis muy puntual en la prensa nacional, decir, a ver, ¿qué está pasando en Jalisco? ¿No? O sea, ¿por qué están con tantas innovaciones, pero lo que significaba socialmente el reto para el Congreso de tener justamente un poder judicial a la altura de las exigencias de la sociedad? Entonces el diseño, no existe en la República un modelo como existe en Jalisco, y justamente eso fue lo que se hizo notar, ¿no? El atreverse al Congreso del Estado a evaluar en todos los rubros a quienes aspiran a una magistratura. A ver, pregunta más como ciudadana que como la titular del órgano. Así es. Sino porque como ciudadana te tocó vivirlo en una posición especial. ¿El ciudadano de Jalisco se puede sentir más seguro de la calidad de la elección de los magistrados que los de otros estados? Sí, sin duda alguna. Me parece que en términos generales la percepción de corrupción en el Poder Judicial en general de cualquier ciudadano es que hay corrupción. Existe, hay corrupción. Punto. Sin embargo, justamente el magistrado, al haber aprobado todos estos controles de conocimientos y de control de confianza, pues no queda la menor duda de la honorabilidad que tienen. Y como la cabeza y la última instancia de decisión en términos judiciales, correcto, parece que la ciudadanía debe de estar tranquila en que sí fueron electos y electas las mejores personas que participaron, y que Jalisco tiene un poder judicial sumamente sólido en cuanto a las mujeres y los hombres que lo integran. Y por cierto, eso, ya ves que para la siguiente legislatura parece que vamos a tener, hasta el conteo como va el día de hoy que estamos grabando, mayoría de diputadas femeninas, diputadas mujeres. ¿Allá cómo va a quedar el tema? Bueno, más bien, ¿cómo quedó? La realidad de las cosas es que en la reforma constitucional se prevé que debe de existir la paridad. Evidentemente, la paridad se tomó como un proceso progresivo. Lo cierto es que ahorita, en números, sí hay más hombres que mujeres, pero la gran ventaja es que la propia dinámica del Poder Judicial, que ellos se organizan ya a través de sus salas, en todas las salas hay mujeres. Sí. Entonces eso permite también generar un equilibrio como juzgador en la forma en que ven las cosas. Entonces, el que las salas estén conformadas con hombres y mujeres, pues permite justamente ir haciendo menos amplia la brecha que existe entre el número de mujeres juzgadoras como magistradas en el Poder Judicial. Como dices tú, finalmente era un tema progresivo. Así es. Ahorita solo eran 9, ¿no? La tercera parte, poco a poco se van venciendo los términos de los demás magistrados y ya veremos qué ocurre. Porque también eso debe ser muy complicado, porque estás buscando los mejores perfiles y además atender la parte de género, porque pues por el tema histórico que ha habido en la cuestión de género, si no estarían peleando en igualdad de condiciones y pues no importaría si quedan más de uno o del otro, ¿no? Así es, y se garantiza además, por ejemplo, que para alcanzar esa igualdad en términos de mujeres y hombres en la integración del Supremo, tendrían que, cada que se desocupe un espacio, revisar cuántas mujeres y cuántos hombres hay, para efecto de entonces de emitir, como lo hicimos nosotros, convocatorias exclusivas para hombres o para mujeres, para garantizar la permanencia del número de mujeres. Sí, hasta que esto sea realmente igual, ¿no? Exactamente. Vane, ¿algo más que nos quieras platicar antes de que se nos acabe el programa? Pues señalar que desde el Congreso, en los órganos técnicos, pues hacemos una labor verdaderamente técnica, en donde hacemos un esfuerzo importante para que la ley que estamos reformando pues sea ajustada a las necesidades de la sociedad. Entonces, somos ciudadanos que habitamos en Jalisco y por supuesto nos importa tener con un marco normativo que nos beneficie a nosotros. Pues muchas gracias que nos acompañaste. Esperamos tenerte por aquí en otra ocasión para que nos sigas
desencriptando, ¿no? Desmenuzando todos estos tecnicismos que hay alrededor de la Comisión de Justicia. Felicidades porque pues, el reto no estuvo nada sencillo, pero parece que fue muy, muy bien logrado. Tan es así, insisto, ya lo dije como 3 veces en el programa, fue reconocido en prensa nacional. Y qué bueno que Jalisco empieza a innovar en esta parte, ¿no? Nos hace falta y que la gente sobre todo se sienta segura de que las cosas no pasan porque así tenían que pasar. Así es. ¿No? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vanessa, no sé si te quieres despedir también. Gracias por la oportunidad y pues tengan plena seguridad de que desde los órganos técnicos hacemos un gran trabajo por el bienestar de todos nosotros. Gracias a ustedes, amigos y amigas audionautas. Nos vemos aquí en la próxima edición de Descifrando Tecnicismos.